Bueno, me encantaría, por favor, que buscaran en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8 y 9. También está en sus boletines, en sus bosquejos, y va a aparecer en las pantallas. Póngase de pie conmigo, por favor, y vamos a dar lectura a esta pequeña porción de la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 8, versículo 3 y 9. Todos lo leemos, dice así: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque en esto fueron llamados para heredar una bendición. Oramos. Dios, habla en nuestras vidas. Hoy necesitamos escucharte a ti. Por eso venimos, por eso estamos aquí. Y sabemos que quieres hacerlo, y prepara nuestros corazones para que eso se pueda lograr, Señor. Y a mí solamente úsame como instrumento tuyo, y tú recibes la honra y la gloria porque eres digno. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y todos decimos amén. Tome su lugar, por favor. Bueno, hoy estamos por terminar nuestra serie 70 veces 7, y hemos hablado casi 8 semanas de el perdón. Y es importantísimo que nosotros sigamos repasando eso, porque todos los días las personas van a estar hiriéndonos y lastimándonos, ofendiéndonos, a veces con toda la intención y a veces sin intención. Pero si usted cree que ya eso se va a terminar, estamos en un error. Va a seguir habiendo en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en tantos lugares más. Así que necesitamos seguir recordando esos principios para aplicarlos a nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando alguien me lastima? ¿Qué hacer cuando alguien me hiere? Bueno, la Biblia tiene muchos consejos para nosotros, para que podamos actuar de una manera que le honra a Dios y no actuar como la mayoría de las personas actúan. Porque ¿qué hacemos cuando alguien nos lastima? Pues buscamos la manera de desquitarnos, ¿verdad? Si tú eres como yo, pues sí, eso es lo que buscamos. Pero si tú alguna vez llegaste a creer que no pasaba nada en tu vida, en tu entorno familiar, si no perdonabas a la persona que te lastimó, estás muy equivocado. Si en algún momento llegamos a creer, si no lo perdono, no pasa nada en mi vida, no pasa nada en mi familia, estábamos muy equivocados. Porque sí pasan muchas cosas en nosotros mismos, en nuestras familias, y es más, pasa a las generaciones siguientes. No, si se quedara aquí está perfecto, pero no, pasa a las generaciones siguientes. La falta de perdón es un tóxico que envenena el corazón y la mente con amargura y distorsiona la perspectiva entera que se tenga de la vida. Primero, cuando no perdonamos, nos amargamos la vida. Nos amargamos la vida. Nos llenamos de resentimiento y no podemos pensar en quien nos ofendió sin lastimarnos a nosotros mismos. Dejamos de descansar bien porque estamos pensando cómo cobrárnosla. En la noche estamos, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Te enfermas porque eso hace el resentimiento, enfermarnos. Se dice que si una persona aprendiera a perdonar estaría más sana de lo que está en este momento. Y que muchas personas que están en los hospitales, si aprendieran a perdonar, saldrían mejor. Porque eso es lo que hace el resentimiento, eso es lo que hace el odio, enfermarnos. Y lo peor de todo es que envenenamos el corazón y la mente de los nuestros, de nuestras familias, cuando vamos y le contamos el mal que nos hicieron a nosotros. Por eso Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Ustedes saben que una raíz
está en lo profundo de la tierra. Pero no es nada más la raíz. La raíz tiene una pequeña rama que después crece, da su flor, y esa flor da ¿qué? El fruto. La Biblia dice, asegúrense que ninguna raíz, ¿qué quiere decir? Que está en nosotros, está en lo profundo de nosotros y tenemos que erradicarla. Y ante todo esto que les estoy comentando, el perdón es el único antídoto para eso. No hay otra manera más que aprender a perdonar. Quisiera que hubiera otra forma, que no implicara que tú y yo estuviéramos dispuestos a perdonar a la persona que nos lastimó, pero no hay otra forma. Esta es la única forma y es lo que Dios nos dice que puede ayudarnos a sanar relaciones y a sanarnos a nosotros mismos. Lea conmigo, por favor, lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo... 2 Corintios, capítulo 2, versículo 5 al 11, por favor. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y no lo digo por exagerar, se la ha causado a todos ustedes. ¿Sí está en sus boletines? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me están acompañando? Ok. Ahora, versículo 6, todos juntos. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Este es uno de los ejemplos más hermosos de lo que es el verdadero perdón. El verdadero perdón. Pablo había sido lastimado por los cristianos de la iglesia de Corintios. La Biblia no dice cuál fue la ofensa, pero seguramente fue algo muy grave, porque todo el resto de la iglesia pues la agarró contra el que le había hecho esa ofensa a Pablo. Pero no es lo interesante del pasaje. Lo interesante del pasaje es lo que Pablo estuvo dispuesto a hacer para que la comunión en la iglesia volviera a la normalidad y para que la persona que lo lastimó, se le volviera a tratar como parte del cuerpo de Cristo, como parte del miembro de la iglesia. Y con su ejemplo nos enseña mucho sobre lo que debemos hacer para lograr alcanzar las bendiciones del perdón en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Y en las palabras de Pablo el apóstol hay 7 bendiciones que produce el perdón. 7 bendiciones que tú y yo podemos recibir de parte de Dios cuando estamos dispuestos y cuando perdonamos a alguien más. Punto número 1, apunte por favor: el perdón frustra el orgullo. El perdón frustra el orgullo. Y le voy a pedir a los hombres que me ayuden a leer el versículo 5, por favor, que está ahí. Hombres, que se escuche hasta San Isidro, por favor. Todos juntos. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. ¿Ustedes sabían que el orgullo tiene voz? ¿Sabían o no lo sabían? Que el orgullo tiene voz. Te voy a decir lo que te dice el orgullo cuando quieres perdonar a alguien que te lastimó. Cuando quieres dar ese paso de fe. Cuando quieres hacerlo para parecerte más a Jesús. El orgullo te dice, no lo perdones hasta que esté verdaderamente arrepentido o arrepentida. No lo perdones hasta que venga a pedirte perdón. No lo perdones hasta que pague por lo que hizo. No lo perdones porque no ha hecho nada para ganárselo. No lo perdones. Si lo perdonas, se va a salir con la tuya y te habrá visto la cara. El orgullo tiene voz. Y esto es lo que nos dice cuando tú y yo estamos intentando parecernos más a Jesús, dispuestos a perdonar a la persona que nos lastimó. Esto es lo que nos dice. Así que cuando tú y yo asumimos la actitud de Jesús y perdonamos a la persona que nos lastimó,
frustramos el orgullo y le quitamos el poder que le estamos dando sobre nuestras propias vidas. Porque el orgullo no tiene poder sobre ti, solamente el que tú le das. Piensa por un momento en aquello que aún no has perdonado. Algo que te hizo un familiar, un amigo, lo que te hicieron en el trabajo, algo que te hicieron en el pasado. No importa lo que sea, el mayor daño no será lo que te hicieron. El mayor daño va a ser lo que el orgullo te haga a ti por no perdonar. ¿Qué te hicieron? ¿Te bloquearon de Facebook? ¿Ya no te invitaron? ¿Te voltearon la cara? Ese no es el verdadero daño. El verdadero daño es lo que el orgullo te va a hacer a ti si tú no estás dispuesto a perdonar. Te va a enfermar, te va a amargar, te va a hacer la vida infeliz, miserable. Ahora, ¿estás dispuesto a darle ese poder al orgullo? No le des más poder sobre tu vida. Frustra sus intentos por hacerte la vida miserable y perdona. Cuando tú y yo estamos dispuestos a perdonar, frustramos al orgullo. Le quitamos el poder que tiene sobre nosotros, que le hemos dado sobre nosotros. Así que lo primero es perdonar para frustrar el orgullo. Número 2, el perdón demuestra misericordia. Versículo 6, me encantaría que las mujeres me ayudaran a leer este versículo y que se escuchen hasta Cumbres del Lago, por favor. Versículo número 6, por favor. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. No se escuchó ni el asturiano, ¿eh? A ver, mujeres, que se escuchen hasta Cumbres del Lago. Cumbres del Lago está como a 3 kilómetros allá abajo, más o menos 5. Por favor. 1, 2, 3. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Gracias. ¿Sabes tú que misericordia es no recibir lo que sí merecemos? Por eso, Dios es misericordioso. Porque Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Dios fue misericordioso con nosotros cuando no nos castigó, sino que nos dio el perdón. Cuando perdonamos a una persona, decidimos darle algo que no merece, pero que necesita. Cuando perdonamos a una persona, decidimos darle algo que no merece, pero que necesita. Y si tú pensabas que perdonar era asunto de débiles, no es debilidad, es fortaleza. Porque ¿qué es más fácil? ¿Otorgar el perdón o retenerlo? ¿Qué es más fácil? Humanamente hablando, ¿qué es más fácil? ¿Otorgar el perdón o retenerlo? Retenerlo. Entonces no es asunto de debilidad, es asunto de fortaleza. Débiles somos cuando estamos reteniendo el perdón y le decimos: no te voy a perdonar, eso que me hiciste no tiene nombre, olvídate de mí, me voy a olvidar de ti, asunto arreglado, cada quien por su lado. Estamos siendo débiles. Pero cuando otorgamos el perdón, estamos siendo fuertes. Ahora pongámoslo en este plano: ¿Dios fue fuerte o fue débil? Fuerte, porque todo lo que hicimos merecía que nos eliminara, nos fulminara. Sin embargo, decidió perdonarnos. Perdonar es un asunto de misericordia. Cuando no le das a la persona lo que merece, sino lo que necesita. Punto número 3. El perdón restaura el gozo. Esa es otra bendición. El perdón restaura el gozo. Versículo 7 dice así: más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. El enemigo sabe que no puede robarte la salvación, pero si puede robarte el gozo, ya ganó. ¿Cuántos gozosos están aquí? ¿Cuántos gozosos están aquí? Y ya le dice: pues dígaselo a su cara, porque no tenemos culpa de la cara
que tenemos, pero sí de la que ponemos. Muchas de las veces salimos de la casa como si fuéramos condenados en lugar de perdonados. Vamos con una cara que, hijo, es de poco amigos, ¿no? Volteamos y, voy para acá, no voy a hacer que me vaya a morder. El perdón restaura el gozo. El perdón restaura el gozo. Cuando perdonamos, experimentamos el gozo de ser liberados, de ya no llevar esa carga, pero también damos oportunidad para que la persona a la que lo perdonamos lo experimente. Tú ya no llevas esa carga, recuperas el gozo, pero también das la oportunidad a la persona de que recupere el gozo en su vida. Porque saberse perdonado también trae gozo. ¿Te das cuenta? ¿Qué te hace falta para tener gozo completo en tu vida? ¿Perdonar o ser perdonado? Perdona rápido y pide perdón rápido. ¿Quieres mantener el gozo constante? Perdona rápido y pide perdón rápido. Porque la falta de perdón y no recibir en ocasiones el perdón que necesitamos mengúa nuestro gozo, nos quita el gozo, lo elimina de nuestras vidas. Así que perdona rápido y pide perdón rápido. Y número 4, el perdón afirma el amor. El perdón afirma el amor. Hombres, nuevamente voy a requerir de sus pulmones. Versículo número 8, por favor. ¿Todos listos? Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Una vez más. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Nadie odia a un miembro de su propio cuerpo solo porque se equivocó. ¿Verdad? Nadie odia a un miembro de su propio cuerpo solo porque se equivocó. Hace unas semanas estaba en el gimnasio haciendo hombro y agarré las mancuernas, las dos exactamente el mismo peso. Todo iba bien hasta que este hombro no dio lo que tenía que dar y se venció. Solté la mancuerna, azoté en el suelo y todos voltearon a verme. ¡Qué vergüenza! Yo hice como que nada pasó. Agarré la mancuerna nuevamente y le di a mi hombro una nueva oportunidad. ¿Y qué creen? Esta vez lo hizo bien. Y yo, bien muchacho, bien. Cuando amamos a un miembro del cuerpo que se equivocó, nos estamos amando a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Porque somos parte del mismo cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo. Y somos parte de la misma humanidad. Dios no nos creó a nosotros con un barro distinto. Nos creó de la misma tierra a todos los que estamos aquí. Así que cuando perdonamos a alguien más por una falla en su vida, nos estamos amando a nosotros mismos. Así que cuando perdonas a alguien, le estás reafirmando tu amor. Porque perdonar es un acto de amor, de hecho es el acto más grande de amor de toda la historia de la humanidad y de este universo. ¿Cuál es la quinta bendición? Perdonar es una prueba de obediencia. Perdonar es una prueba de obediencia. Versículo 9, mujeres, ¿me ayudan a leerlo por favor? Todos juntos. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Apunte esto en su boletín, por favor, porque es bien importantísimo. Y espero que sea algo que realmente nos mueva. El perdón es antes de la adoración. Apunte eso, por favor, y guárdenlo en lo más profundo de su corazón. El perdón es antes que la adoración. Los cristianos de Corinto seguían yendo a la iglesia y seguían teniendo sus servicios, pero no habían perdonado al ofensor. Y eso es trágico. Es trágico. Porque
estás adorando a Dios que te pide perdonar y estás odiando a tu hermano que está ahí justo contigo. Por eso Pablo les pone como prueba de su caminar con Cristo el perdonar más que el adorar. Porque podemos estar aquí levantando manos y tratando de demostrar nuestra adoración a Dios, pero atados todavía a alguien más a quien no queremos perdonar porque nos lastimó. Y la Biblia dice que perdonar es antes que la adoración. El perdón es antes que la adoración. Jesús cuenta esa historia de un hombre que va camino con su ofrenda hacia el altar a dejar su ofrenda y le dice: si te acuerdas en el camino que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y primero ve y reconcíliate con tu hermano, y ya que te has reconciliado con él, vienes y entonces dejas tu ofrenda. Jesús dice: el perdón es antes que la adoración. Las relaciones son más importantes para Dios de lo que nosotros podemos imaginarnos. El perdón es antes que la adoración. Y la palabra perdón o su variante perdonar aparece 175 veces en la Biblia. Y Dios nos repite algo 175 veces nada más porque sí. Pablo dice que no seremos verdaderamente obedientes si nos resistimos a perdonar. Perdonamos porque es lo mejor para nosotros. Perdonar es dejar salir un preso de la prisión y después darte cuenta que ese preso eras tú. Perdonamos por amor a los nuestros, porque nadie odia a un miembro de su propio cuerpo. Perdonamos por amor al cuerpo de Cristo. Y perdonamos por obediencia. De cualquier manera, la Biblia nos dice: perdona. ¿Cuál es la sexta bendición? El perdón revitaliza la comunión fraterna. El perdón revitaliza la comunión fraterna. El versículo 10 dice así: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Es Pablo hablando. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado. ¿Por qué? Por consideración a ustedes. Por favor, subraye, circule esa palabra. Lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. La ofensa que esa persona le había hecho a Pablo había creado una separación entre el cuerpo de Cristo. Acá estaban los espirituales y allá estaba la persona que lo había lastimado u ofendido a Pablo. Y Pablo se da cuenta de esa situación y hace una de las cosas más sabias que yo puedo ver en su ministerio. Decide perdonar a quien lo ofendió, independientemente si estaba arrepentido o si le había pedido perdón. ¿Se dan cuenta? La Biblia no dice: pues le pidió perdón y por eso Pablo le... No. Decide perdonar independientemente si estaba arrepentido o si le había pedido perdón. Y esto desencadenó una ola de perdón en los demás miembros de la iglesia. Hay dos cosas que Dios me mostró en este pasaje que quiero compartir contigo. Por favor, apúntenlo en sus boletines porque no va a aparecer en sus pantallas. Lo primero, Pablo perdonó por el beneficio de otros. Pablo perdonó por el beneficio de otros. Las palabras "por consideración a ustedes" son bien importantes. Y se las explico. Cuando una persona te lastima a ti o a alguien a quien nosotros amamos, nuestra primera reacción es hacer partido. ¿Se dan cuenta? Si alguien ofende y lastima a Carlos, nuestra primera reacción es hacer partido. ¿Por qué? Porque lo amamos. No nos hizo nada a nosotros, pero como se lo hizo a Carlos, es como si no lo hubiera hecho a nosotros. Y esto pasa mucho en las familias. A alguien le hace algo a la prima, al primo, a la hermana, al papá, a la mamá, y toda la familia se une en esa dinámica. La persona que lo lastimó o que lo ofendió, pues dejamos de hablarle. Si lo vemos por la calle, casi le echamos una mirada matadora con ganas de que mis ojos se salgan y lo asesinen. ¿Por qué? Porque también nos duele a nosotros.
Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Personas estaban siendo afectadas por el pecado de uno solo. Así que Pablo decide perdonarlo a él. Decide perdonarlo. Cuando veas que tu familia está siendo afectada por el mal que te hicieron a ti, por consideración a tu familia, por consideración a los tuyos, por consideración a generaciones futuras, perdona. No esperes hasta que el compañero de trabajo, el familiar, el amigo, te venga a pedir perdón para entonces, sí, te perdono entonces. Perdona inmediatamente por consideración a los tuyos. Porque hay muchas familias que se llenan de amargura, de rencor, de resentimiento contra alguien más que te lastimó a ti. Y nosotros nos tiramos en el césped y nos estamos lamiendo nuestras heridas mientras la familia está siendo envenenada por el resentimiento y el rencor porque nosotros no estamos perdonando rápido. Así que por consideración a los tuyos, ya ni siquiera por ti mismo, por consideración a los tuyos, perdona. Lo segundo que quiero compartirte de esto es lo siguiente. Cuando Pablo perdonó, también la iglesia lo hizo. ¿Se dan cuenta? Cuando Pablo perdonó, también la iglesia lo hizo. En ocasiones, lo único que están esperando tus hijos, tus padres, tus primos, para perdonar a que te lastimó a ti, es que tú los perdones primero. Pablo perdonó y esto desencadenó una ola de perdón en la iglesia hacia la persona que lo había lastimado. Y en ocasiones es lo único que hace falta para que haya perdón en la familia, para que haya sanidad en la familia, que tú y yo estemos dispuestos a perdonar. Cuando tú y yo estamos dispuestos a perdonar al que nos lastimó, preparamos el camino para aquellos que fueron testigos de la falta o aquellos a quienes nosotros se lo contamos. Fíjate lo que me hizo, fíjate lo que me dijo, lo que me robó, lo que me estafó. El pecado nos aleja amigos, aleja esposos, aleja familias, pero el perdón nos acerca. ¿Qué ofensa no hemos perdonado aún que está alejando a nuestra familia y a nuestros amigos? Perdona por consideración a los tuyos, por consideración a la iglesia. Perdona. Y un consejo: si alguien te ofende y te lastima, que lo van a seguir haciendo, no vayas corriendo a contárselo a tu familia. Cuando vayas, es porque ya perdonaste. Y lo único que vas a decir, fíjate que fulano me hizo, pero pues ya lo platicamos y lo arreglamos. Tu iglesia, tu familia no se va a enganchar, no se va a llenar de amargura. El problema es que a veces vamos y sacamos nuestra amargura con ellos y los invitamos a que se amarguen con nosotros, a que se resientan con nosotros. Y los dejamos así los dejamos. Por eso, por consideración a los tuyos, perdona. Y no vayas a contarlo hasta que no hayas arreglado la situación. Fíjate que Carlos me invitó unos tacos y después dijo que yo pagara. Pero ya después le dije, no, Carlos, quien invita paga. Aquí es en México, así. Ya me dijo, está bien, pastor, yo pago. Ok, ya, se acabó el asunto. Pero así le digo, ¿sabes? A mi esposa, fíjate que Carlos me dijo que me invitó unos tacos, después yo tuve que pagar, ¿no? Y mi esposa ve a Carlos, le da dolor de estómago, ¿no? Sí, Carlos. Entonces, no vayamos de chismosos. Si queremos ir con nuestras familias, es porque ya resolvimos el asunto primero nosotros. Y así nuestras familias, cuando lo vean, pues no lo van a ver resentidos, ni con odio, ni con amargura. Nomás, qué padre. Y va a quedar como una anécdota para los que siguen, las generaciones que siguen. Y número 7, finalmente, el perdón estropea a Satanás. El perdón estropea a Satanás. ¿Me ayudan a leer, por favor, el versículo que está allá abajo, todos juntos?
para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Te das cuenta? Cuando nos resistimos a perdonar, le estamos dando puerta abierta al enemigo a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras empresas, a nuestra iglesia. Y obviamente, una puerta abierta para él es una invitación a vivir y destruir lo que Jesús está queriendo lograr. Al enemigo le encanta ver a los hijos de Dios, a las familias y a la humanidad en conflicto y resistiendo a perdonarse. Por esa razón, cuando tú y yo perdonamos, nos liberamos de quien nos hizo daño, demostramos que somos verdaderos discípulos de Jesús y sobre todo, le quitamos el arma más destructiva de sus manos al enemigo: la falta de perdón. La falta de perdón. Pablo sabía que una persona que se negara a perdonar le estaba dando puerta abierta al enemigo para que destruyera su vida, para que destruyera su familia, para que destruyera su negocio y también para que destruyera la iglesia. Por eso, él perdonó y animó a los demás a hacer lo mismo. Él dijo: es más, por consideración a ustedes, yo ya lo perdoné. Asunto arreglado. Y de aquí no sale esto. Y de aquí no se vuelve a tocar el mismo tema. Y se acabó. Y nadie lo trata nuevamente como un ofensor, lo van a tratar como si fuera un miembro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Así que perdona rápido, perdona completamente y perdona repetidamente. No le des más poder al enemigo sobre tu vida, sobre tus relaciones, sobre tu familia, sobre tu empresa. No le demos más oportunidades sobre nuestra iglesia. De manera de conclusión, me encantaría que leyéramos nuevamente el versículo que leímos al inicio. Por favor, todos juntos leamos esta porción de la palabra. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Ore conmigo, por favor. Dios, te damos gracias. Gracias por mostrarnos toda la bendición que puede llegar a nuestras vidas de parte tuya cuando estamos dispuestos a perdonar. Y Señor, hoy con temor y temblor te decimos que estamos dispuestos a hacerlo, porque no queremos darle más armas al enemigo para destruir nuestras vidas, familias, trabajos, relaciones, y tampoco vamos a darle armas para que destruya tu iglesia, para que intente destruirla. Así que hoy estamos dispuestos a perdonar. Perdonamos a quien nos lastimó, sin importar si no nos pide perdón, sin importar si no está arrepentido verdaderamente. Eso no importa. Lo que importa es que nosotros podamos obedecer lo que nos pides. Perdona. Queremos aprender a perdonar rápido, a perdonar completamente, a perdonar repetidamente, así como tú nos perdonas a nosotros. Y Dios, si hay algo que aún está en nuestros corazones, alguna raíz que se quiere esconder, que se quiere resistir a salir de nuestras vidas, pedimos, Señor, que la quites, que la arranques, que la saques. No queremos eso más en nuestros corazones, no queremos eso más en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. No queremos eso más en nuestra iglesia, en tu iglesia, Dios. Si alguien nos lastimó, Dios, por consideración a los nuestros, a nuestras familias y a tu iglesia, hoy decidimos otorgarle el perdón. Gracias, porque tú nos perdonas constantemente. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos amén.